Bueno, pues muy buenas a todos, como siempre. Ya terminamos el segundo libro, bueno, el primer libro de Kiner Kadasa En su nombre, y vamos a ver este libro que es bastante complicado. Es un libro mucho más difícil. Se llama Early Teachings, pero en español apareció como Primitivas Enseñanzas. Entonces empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal, para desarrollarnos, para aprender, para compartir fraternalmente, para practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada. Nos dirigimos también a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente, les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía, para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Otra vez la hermosa foto de Madame Blavatsky, con tanto detalle. Y bueno, vamos con el repaso de introducción. Comentaba yo cuando recién nos conectamos que vamos a presentar algunas cosas necesarias para poder entender el libro que viene y también un poco de cómo se escribió el libro A los pies del maestro y cómo lo reporta Annie Besant, que tiene un libro donde habla de cómo se hizo este libro. Vamos a empezar entonces con la carta 23 de los maestros para poder entender un poco lo que vamos a ver en este libro. Dice, la civilización es una herencia, un patrimonio que transmite de una raza a otra raza a lo largo de los senderos ascendentes y descendentes de los ciclos. Aquí nos da varias claves. Entonces, todas las civilizaciones tienen senderos ascendentes y senderos descendentes, como dice Toynbee, que es de los grandes historiadores de investigación que existe. Él los pone igual, exactamente como lo está diciendo el maestro. Aparece entonces una serie de ciclos en las civilizaciones que viene nacimiento, desarrollo moderado, desarrollo acelerado, meseta, decadencia moderada, decadencia acelerada y finalmente ya cuando desaparece esa civilización para dar pie a la que sigue. Entonces aquí, por supuesto, esto está vigilado por los maestros, entonces viene la parte de ascendente, la decadencia y luego pues, la que sigue. Durante la minoría de edad de una subraza, aquí ya está hablando de las subrazas que tienen el mismo comportamiento de nacimiento, crecimiento, desarrollo, decrepitud y muerte, durante la minoría de edad, es decir, cuando apenas está creciendo una subraza, este patrimonio es preservado para ella por su predecesora, es decir, la siguiente subraza hereda lo más que pudo, hasta donde sea razonablemente posible, todo el acervo que le da la civilización anterior, la cual a su vez desaparece y cuando se extingue generalmente cuando la primera alcanza su mayoría de edad. Es decir, conviven juntos un tiempo porque una está prácticamente muriendo, pero la otra está creciendo y cuando llega a la mayoría de edad la otra literalmente se extingue. Al principio la mayoría de estas subrazas dilapidan y administran mal su herencia. Al principio la mayor parte de estas subrazas, al principio cuando están creciendo, dilapidan y administran mal su herencia. O no la aprovechan, no aparecen los cofres ancestrales. Rechazan desdeñosamente el consejo de sus mayores y como niños prefieren jugar en las calles antes que estudiar y sacar el máximo provecho de la riqueza no utilizada, almacenada para ellas en los archivos del pasado. Bueno, y así fue como durante el periodo de transición de ustedes, nosotros, la Edad Media, Europa rechazó el testimonio de la antigüedad, fueron 1000 años de oscuridad, sabemos, llamando a sabios como Herodoto y otros eruditos griegos el padre de las mentiras, y etcétera, etcétera. Porque no nada más nos hacemos flojos antes de tener la mayoría de edad como civilización, en este caso como subraza, sino además solemos justificar por qué lo hacemos. El escepticismo a ultranza es una de las reacciones de personalidad a través de la cual la persona se convence a sí misma que todo es una porquería y una tontería.
Y eso pasó entonces con Herodoto, uno de los sabios griegos, al que se llamó el padre de las mentiras, hasta que aprendió algo más y cambió el apelativo del padre de la historia. Una vez que maduró la raza aria, ahora ya era el padre de la historia. Ahora ustedes, en lugar de descuidarla, acumulan y aumentan su riqueza, es decir, ya pasamos esa edad media. Como toda raza, la suya tuvo sus altos y sus bajos. Hay que recordar entonces que para llegar a esa mayoría de edad ahí tienen que pasarse muchas aduanas. Tenemos entonces la parte de la oscuridad, luego la reforma, la contrarreforma, la ilustración y finalmente ya tenemos cierta madurez para empezar de alguna manera a conservar, a cuidar y a entender el acervo que recibimos. Como toda raza, la suya tuvo sus altibajos, sus periodos de honor y de deshonor, su medianoche oscura, y ahora está acercando a su brillante mediodía. Eso lo dijeron hace 150 años en relación a la raza aria. Bueno, esto hay que verlo porque vamos a empezar a ver razas, globos, todo lo que viene en este siguiente libro de Kiner Hadass. Pasamos a lo que sigue. Ahora nos vamos con Taimni. Quien no lo conoce, ahí está, un sabio, también teósofo, de la tercera generación de teósofos. Vamos a ver qué dice en ese sentido. La evolución, como nos la presenta la teosofía, es una idea dinámica, en movimiento. Acuérdense que el dinamismo es todo movimiento que atiende a sus causas, a diferencia de la cinética, que es un movimiento sin atender a sus causas. Bueno, la evolución, como nos la presenta teosofía, es una idea dinámica. Y en el caso de Taimni sí hay que ser muy cuidadoso con las palabras y los verbos, hay que definirlos muy bien porque todo tiene sentido, todo lo que dice. Entonces, una idea dinámica más fascinante cuanto más se estudia. La evolución, como nos la presenta la teosofía, es una idea entonces que tiene origen, es un movimiento con orígenes y que se hace más fascinante cuando más se le estudia. Totalmente cierto. Nos da como un relámpago una penetración a todos los procesos de la naturaleza que ocurren ante nuestros ojos, incluso detrás de nuestros ojos. Fusiona en un conjunto integrado todos los hechos y fenómenos de la vida que alcanzamos a conocer. Es decir, teje una red como si fuera una telaraña en donde todo tiene sentido y todo está conectado. Y se hace una especie de fusion ahí. No solo ilumina el pasado y el presente, sino que también nos da una vislumbre del futuro. Y esto no solo en relación con la humanidad en su conjunto, sino con nosotros como individuos y con todo lo que es la unidad de vida. Nos indica la perfección que hemos alcanzado, habremos de alcanzar algún día, y también los peldaños de la escala por los cuales ascenderemos hacia esa perfección. En efecto, el rasgo más importante de esta visión oculta de la evolución no es el de la penetración intelectual en cuanto al funcionamiento de la naturaleza, sino el de la certeza que nos da de nuestro triunfo final sobre todas las dificultades, imperfecciones y limitaciones. Es decir, es una hoja de ruta en donde tenemos que enfrentarnos a todas las impurezas y complicaciones que tenemos, más que una escuela en donde nosotros estemos cada vez estudiando y sabiendo más y más. De esta manera se nos capacita para tratar el problema global de la renovación de uno mismo de una manera científica, para desarrollar nuestros poderes latentes y facultades con tanta confianza como la que muestra un científico al trabajar en su laboratorio. Bueno, una síntesis de lo que dice él y que está relacionado con lo que vamos a ver. El Mahatma KH tiene un, una escritura corta que se llama Mahatma KH sobre la cuadratura del círculo. Y está escrito en las Mahatma Letters a Sinet, la carta 59, tiene un trozo en julio de 1883 donde se habla de esta parte que es más o menos de unas 3 páginas. Vamos a verla porque es importante y tiene que ver también con lo que vamos a ver a continuación. Y entonces lo que dice lo siguiente, dice, ¿conoce su STB, que es la Sociedad Teosófica Británica, el significado de los triángulos blancos y negros entrelazados? Pregunta el maestro Kotomi. El sello de la sociedad madre que también ha adoptado. El maestro está preguntando, dice, ok, están muy bien estos miembros de la Sociedad Teosófica de hace 150 años, pero ¿saben por qué hay un triángulo oscuro que tira hacia abajo y otro blanco que tira hacia, o sea, ¿saben? Se lo explico, le dice a Sinet. Y se lo explica, dice, el doble triángulo visto por los cabalistas judíos como el sello de Salomón es, como muchos de ustedes sin duda conocen, el Sriantara del templo ario arcaico. El misterio de los misterios, una síntesis geométrica de toda la doctrina oculta. Síntesis geométrica de toda la doctrina oculta en este signo, en este doble signo. Y de este lado tenemos el escudo de la sociedad y del otro lado tenemos el sello de Salomón. Y entonces es lo que está diciendo aquí el maestro. Entonces, el Sri Antara del templo ario arcaico está de ese lado y de este lado está el escudo de la sociedad teosófica. Los dos triángulos entrelazados son los Budangums de la creación. Contienen la cuadratura del círculo, la piedra filosofal, los grandes problemas de la vida y de la muerte y el misterio del mal.
Repito, los dos triángulos entrelazados son como los budangums de la creación. Contienen el secreto este de la cuadratura del círculo, coma, la piedra filosofal, coma, los grandes problemas de la vida y la muerte y el misterio del mal. Bueno, el chela, que pueda explicar este signo desde cada uno de sus aspectos, se convierte virtualmente en un adepto. ¿Cómo entonces es que la única entre ustedes que haya llegado tan cerca a este misterio es también la única que no obtuvo ninguna de sus ideas de los libros? Inconscientemente ella da a quien tenga la llave la primera sílaba del nombre inefable. Por supuesto que saben que el doble triángulo, el Skrit Chatram de Vishnu o la estrella de las seis puntas o el siete perfecto en todas las antiguas obras sánscritas, védicas y tántricas, se encuentra el número 6 mencionado más a menudo que el 7 que siempre aparece como un punto. Esta última cifra, siendo el punto central implícito, pues es el germen de los 6 y su matriz, pero en realidad son siete elementos. Bueno, vamos a leer de este lado una síntesis que les hice. La leyenda principal cuenta que Dios entregó a Salomón un anillo con el nombre divino grabado, con el propósito de gobernar a los demonios, sueños y genios y restaurar el orden espiritual. En una versión, un demonio llamado Ornías atormentó al hijo de un trabajador de Salomón, robándole su salud. Salomón oró por la ayuda y recibió el anillo para restaurar el orden y controlar al demonio. Características y símbolos. Bueno, aquí está la leyenda, el que lo quiera leer con más detalle, hay mucha tela para que lo pueda leer. Características y símbolo. Aunque es el predecesor de la estrella de David, un símbolo judío contemporáneo, el sello de Salomón a menudo se representa como una estrella de David con dos triángulos entrelazados y rodeada por un círculo. También se describe como un pentagrama grabado. Los dos triángulos que forman el hexagrama representan la alianza entre el agua y el fuego, usos y atribuciones. El sello otorgó a Salomón el poder de controlar y desterrar demonios y otros espíritus oscuros. También le permitió hablar con los animales, según dice la tradición. Se considera un amuleto de protección contra los malos espíritus y un símbolo de sabiduría. Bueno, hay mucho del símbolo de Salomón. Y el maestro aquí lo tocó, también tocó la semejanza que tiene con el símbolo de la sociedad teosófica, y bueno, por eso lo estamos tocando así. Vamos con lo que sigue. Entonces es así. El punto central representa el séptimo y el círculo, el Mahakasha, es el espacio sin fin, es decir, es el séptimo principio universal. En cierto sentido, ambos se consideran como el Avalokitesvara, que es el que ve hacia abajo, ¿se acuerdan? Pues son respectivamente el macrocosmos y el microcosmos. Los triángulos entrelazados, el que apunta hacia arriba es la sabiduría oculta y el que apunta hacia abajo es la sabiduría revelada en el mundo fenoménico. Entonces aquí tenemos el principio entonces de la simbolización. Vamos a ver de este lado, tenemos entonces el círculo de Bajakasha, espacio sin fin, es el séptimo principio universal y ahí está el círculo, o sea, está apuntando al círculo. Arriba dice, como el punto es por lo tanto el centro alrededor del cual se traza el círculo, ambos son idénticos y uno solo, el punto y el círculo. El círculo indica la cualidad delimitadora y circunscriptora del todo. Es la división, como pasa con la célula y como pasa con otros ejemplos. Vamos del otro lado. El círculo indica la cualidad delimitadora y circunscriptora, es decir, lo que limita y lo que le da forma del todo. El principio universal que desde cualquier punto dado se expande hasta abarcar todas las cosas, siempre que estén dentro de ese todo, al tiempo que encarna la potencialidad de toda acción en el cosmos. Como el punto es, por lo tanto, el centro alrededor del cual se traza el círculo, o sea, a partir de este punto, que es infinito en el centro, es como una dona, aunque sea un punto, y luego tenemos la otra delimitación de arriba, entonces lo que tenemos es un espacio donde se da todo lo que, lo que va a ocurrir ahí, se da ahí. Ambos son idénticos y uno solo, a pesar de que desde el punto de vista de Maya y Avidya, ilusión e ignorancia, uno está separado del otro por el triángulo manifestado, cuyos tres lados representan las tres gunas. Lo mismo en caracteres de Vanagri, o sea, o atributos finitos. En la simbología, el punto central, el Jivatma, el séptimo principio y por lo tanto el Avalokitesvara, la Quan Shanjin, la voz manifestada de Logos, el punto germinal de la actividad manifestada, lo vamos a ver con más detalle ya que entremos en el libro de Jinarajadasa, cómo llega a este punto y cómo a través del punto pasa todo lo que aquí el maestro está explicando. De este lado entonces tenemos otra vez el punto y abajo está el punto central, que es el Jivatma del séptimo principio, como dice ahí, por lo tanto el Avalokitesvara y del otro lado el triángulo manifestado, cuyos tres lados representan las tres gunas. Bueno, seguimos avanzando en lo que el maestro comenta aquí y seguimos con eso. Por eso, según la fraseología de los cabalistas cristianos, el hijo del padre y de la madre, el hijo del padre y de la madre, y de acuerdo con la nuestra, el ser manifestado en el ser, el yin sin, la forma, una de existencia, el hijo del Dharmakaya,
Dharmakaya es la esencia difundida universalmente, masculina y femenina a la vez, el Parabrahman o el Adi Buda, que mientras actúa a través de este punto germinal hacia el exterior como una fuerza activa, reacciona desde la circunferencia hacia el exterior como potencia suprema, suprema pero latente, desde la circunferencia hacia el punto, es decir, el camino de vuelta. Los triángulos dobles simbolizan el gran pasivo y el gran activo, lo masculino y lo femenino, Purusha y Prakriti. Cada triángulo es una trinidad porque representa un aspecto triple. El blanco representa en sus líneas rectas el Ganam, el conocimiento, Gnata, el conocedor, y Ginyam, lo conocido. Es decir, conocimiento, conocedor y conocido. Lo conocido, que está de alguna manera dispuesto en todo el universo, el conocedor, que son las individualidades que tratan como exploradores de saberlo, y el propio conocimiento. El negro forma el color y la sustancia y también las fuerzas creadoras, conservadoras y destructoras, que ya hemos estudiado mucho, que se correlacionan mutuamente. Y aquí está, bueno, un poco los cabalistas cristianos, el yin y el dharmakaya. Bueno, continuamos. Déjenme ver. Aquí Pitágoras tenía una razón para no usar nunca el número finito y sin utilidad. Aquí vamos a también aclarar esto porque va a venir más adelante con más detalle. Pitágoras, el sabio matemático que todos conocemos, tenía una razón para no usar nunca el número estéril, que es el número 2, porque es un número finito y sin utilidad. Y para prescindir por completo de él, el uno al manifestarse solo puede convertirse en 3, que es el producto de la relación del uno y el 2. Lo inmanifestado como simple dualidad permanece pasivo y oculto, es decir, se atora, no continúa. La mónada dual, los principios séptimo y sexto, para manifestarse, de acuerdo a esta sabiduría, como logos, como Quan Shan Yin, tiene que convertirse primero en triada. A ver, voy a repetir. La mónada dual, si estuviéramos usando nada más el principio séptimo y sexto, para que se pueda manifestar como logos, como Quan Shan Yin, tiene que convertirse primero en una tríada, porque acabamos de ver que si no, sería estéril. Y entonces tenemos que la tríada sería, otra vez, los principios de más arriba, que sea Atma, Buddhi y un trozo de manas, o sea, un trozo del quinto principio. Luego, en el seno del gran abismo, atrayendo dentro de sí al círculo uno, forma a partir de la cuadratura perfecta, realizando la cuadratura del círculo. Repito esto que está subrayado. Entonces, lo primero que se hace es evitar, de alguna manera, entonces, que esté la dualidad para que esto se convierta en una tríada. La tríada se completa tomando un porcentaje del quinto principio y tomando ese porcentaje del quinto principio, que es sumamente importante, como sabemos, porque a través de ese es como normalmente la materia se espiritualiza. Luego, en el seno del gran abismo, atrayendo dentro de sí el círculo uno, forma a partir de él el cuadrado perfecto, realizando así la cuadratura del círculo. El mayor de todos los misterios, mi querido amigo, le dice entonces el maestro Kotomi a Sinet, e inscribiendo en este último la palabra, el nombre inefable, de lo contrario la dualidad nunca podría permanecer como tal y tendría que ser reabsorbida en el uno, si no puede la dualidad convertirse en triada. El abismo es el espacio masculino y femenino a la vez, es ese abismo del que se habla ahí. Entonces, Purusha, como Brahma, alienta en la eternidad cuando él inspira, Prakriti como sustancia manifestada desaparece en su seno. Cuando él expira, ella reaparece como Maya. Dice la sloka, la realidad una es Mula Prakriti, la sustancia indiferenciada, la raíz sin raíz, etcétera, etcétera, pero debemos detenernos. No sea que de poco contar porque esto sea de poco contar para sus propias intuiciones. Hay que recordar que esto es algo que le está escribiendo el maestro Kotomi a Sinet hace 150 años. Y entonces, como ya dijeron varias veces los maestros, creo que estoy hablando un poco de más. Con esto es suficiente para que más o menos lo vayan digiriendo. Aquí está entonces con el quinto principio, sería séptimo, sexto y la mitad del quinto, que ya sabemos que no es la mitad del quinto, es mucho menos, pero bueno, así aparece en esta descripción. Y luego entonces aparece aquí mucho más claro, esto es el séptimo, el sexto y además una milésima, aunque sea una milésima del quinto es suficiente para formar la triada. Y esto nos explica por qué el espíritu que no hace ningún acto bueno o ningún acto espirituable, espiritualizable, entonces se pierde, que ya lo hemos visto entonces en las otras cartas. Se necesita por lo menos un detalle para completar entonces la posibilidad de sobrevivencia que requiere por lo menos un acto bueno. Y eso, bueno, lo hemos visto de diferentes formas y en diferentes momentos. Y aquí tendríamos el séptimo, el sexto y cero. Entonces quedaría como un par y automáticamente se inutiliza. Bueno, eso es lo que dice el maestro en esta.
Bien puede el geómetra de la RS, la Real Sociedad, no saber que el aparente absurdo de intentar la cuadratura del círculo encierra un misterio inefable. Difícilmente se concentraría entre las piedras fundacionales de las especulaciones de Mr. Roden-Noel sobre el cuerpo del pneuma. Acuérdense que fue muy famoso esto de nuestro Señor, ni entre los desechos de Our New Basis of Belief in Immortality de Mr. Farmer. Este es un libro, A New Basis of Belief in Immortality. Es un libro que se publicó pues, en la época del maestro y lo escribió Mr. Farmer. Pero resulta que fue un libro muy famoso porque de hecho hubo incluso seguidores de Farmer, que se llamaban así los Farmer Fields, no me acuerdo cómo se llaman, pero se hicieron varias obras relacionadas con Farmer. Y esta es una de ellas, la que aparece en la ilustración de este lado. Dice, A Farmer's Journey to Immortality. Y este es de Greyback. Estos son ya los seguidores que empezaron a hablar entonces acerca de la primera base de este libro de inmortalidad que fue la que escribió Farmer. Y el maestro aquí lo está tocando. Entonces, y para muchas de estas mentes metafísicas que trataban de rastrear y de rascar para llegar a lo que pasa después de nuestro periplo terrestre, sería peor que inútil divulgar el hecho de que el círculo inmanifestado, el Padre o vida absoluta, es inexistente fuera del triángulo y del cuadrado perfecto. A ver, vamos a escribir, vamos a tratar de leer esto con más cuidado. Bien puede el geómetra de la Real Sociedad no saber que el aparente absurdo de intentar la cuadratura del círculo encierra un misterio inefable. Es decir, que como no se puede, porque nunca ajusta, digamos, es un misterio imposible desde el punto de vista geométrico, dice, difícilmente se encontraría entre las piedras fundacionales de las especulaciones de Mr. Roden-Noel sobre el cuerpo del pneuma de nuestro Señor, ni entre los desechos de las nuevas bases de las creencias en la inmortalidad de Mr. Farber. Y para muchas de estas mentes metafísicas que buscaban y buscaban, sería peor que inútil divulgar el hecho de que el círculo inmanifestado, el Padre o vida absoluta, es inexistente fuera del triángulo y del cuadrado perfecto. Es decir, el círculo inmanifestado, no el manifestado, el círculo inmanifestado. Y solo se manifiesta el inmanifestado en el Hijo, que cuando se invierte la acción y vuelve a su estado absoluto de unidad, cuando ha vuelto, y el cuadrado se expande una vez más en el círculo, esto es una de las claves importantes, y el cuadrado, una vez que ha habido la vuelta del peregrino, cuando el cuadrado se expande una vez más en el círculo, el Hijo retorna al seno del Padre. Allí permanece hasta que es llamado de nuevo por su madre. El gran abismo, para volver a remanifestarse como una triada, participando el Hijo de inmediato de la esencia del Padre y la de la Madre, la sustancia activa, prakriti, en su condición diferenciada. Mi madre, Sofía, la sabiduría manifestada, me tomó, dice Jesucristo, en un tratado gnóstico. Sofía, la sabiduría manifestada, me tomó, dice Jesús, en un tratado gnóstico, y pide a sus discípulos que se queden hasta que Él venga. La verdadera palabra solo puede encontrarse rastreando el misterio del paso hacia adentro y hacia afuera de la vida eterna, a través de los estados representados en estas tres figuras geométricas. Y de este lado arriba dice, la cuadratura del círculo es el problema de construir un cuadrado con la misma área que un círculo dado utilizando únicamente una regla no graduada y un compás y un número finito de pasos. Este problema clásico de la geometría griega fue demostrado como imposible en el siglo XIX debido a que el número pi r es trascendente. Y, bueno, hay mucho escrito acerca de todos los que trataron entonces de resolver este misterio. Bueno, y ahora vamos con un trocito de este famoso libro, Las nuevas bases de las creencias en la inmortalidad del famoso señor Farmer, que causó mucho revuelo entre los metafísicos. Tiene partes muy bonitas el libro. Esto es nada más para que se animen a leerlo. Esto es un trozo del libro para que la gente se anime a verlo. Dice, el deprimente credo materialista puede clasificarse brevemente así. Uno, los materialistas tienen un perfil un estereotipo. Uno, desprecio por lo invisible. No, nada más, no es incredulidad, es desprecio. Dos, desprecio por la religión. Tampoco es ser iconoclasta, es desprecio. Tres, exaltación indebida de la naturaleza física y los atributos del hombre del plano físico. Entonces, dos desprecios y una exaltación. Están totalmente fuera del círculo de la normalidad. O bien puede ser expresado con mayor fuerza por un escritor de esta escuela en la siguiente estimación de la Biblia y la Iglesia cristiana. Dice, afirma que la primera es una mezcla de engaños y contradicciones. Así es como se critica cuando se está hablando de la iglesia.
Y la segunda, una mezcla dañina de superstición y fe, en la que sacerdotes ambiciosos buscan sus propios fines engañando a tontos e ingenuos. Esa es la forma de desprecio. El secreto del éxito generalizado de tales ideas reside en que expresan sin vacilación lo que piensa la mayoría de los hombres de nuestra generación. Se repiten en todos los ecos del siglo, algunas expresándolas con sobriedad, otros con un cinismo brutal, hasta que la creencia religiosa como influencia ferviente sobre el alma queda prácticamente, si no totalmente, aniquilada. Estudien esto porque tiene, bueno, ya vieron de qué va este libro, tiene una enorme profundidad. O sea, este es un libro muy pensado por el que lo escribió. No es un párrafo de unión y lo que sea. El libro es bueno. Los maestros lo tocan y este es entonces la base, la pueden ustedes buscar y la pueden traducir. No sé si está en castellano, creo que no está, pero si estuviera sería una buena idea que lo lean al que le interese. Bueno, vamos a continuar. Y ahora vamos con el libro que hablamos la sesión pasada, última, que terminamos el otro libro y que salió, ¿se acuerdan ustedes en la charla que tuvimos al final? El que había un libro que hablaba acerca del libro de A los pies del maestro. Lo escriben Annie Besant y Leadbeater y se llama Pláticas sobre el sendero del ocultismo. Y ahí aparecen varios comentarios de A los pies del maestro, de cómo se hizo, cómo se escribió, etcétera. Hay otros comentarios de La voz del silencio y otros comentarios de La luz en el sendero. Bueno, vamos a empezar entonces con el de Annie Besant, que es hablando de aquí, bueno, aquí está Leadbeater, aquí está Annie Besant y aquí está, ya vieron, Krishnamurti. Este es, pues los dos, cuando se presentó el libro en 1926, arriba está un resumen del libro que ustedes pueden ver ahí. Es el libro entonces que dice A los pies del maestro, salió cuando tenía Krishnamurti, me parece que 13 años, y hay un video muy bonito que lo vamos a ver, que es este. A lo mejor ya algunos lo han visto, pero hicieron toda una grabación cuando se estrenó el libro, cuando salió. Vamos a verla. Ahí está Nivesan, ahí está Krishnamurti, jovencito, con un traje hindú, y ahí está el famoso libro, que está traducido en todos los idiomas. Ahorita va a aparecer Max Wardell, el secretario de la Orden de la Estrella del Este. Ahí está, junto con el hermano de Krishnamurti. Bueno, muy bonito, ¿verdad? Qué bonito que tengamos esos recuerdos. Y ahora vamos a echar un vistazo, de lo que de este libro dice. No, obviamente no vamos a ver todo el libro, pero sí vamos a ver algunas cosas que son muy interesantes. Entonces, lamento no poner más grande ¿cómo se llama? Eh, Primero vamos a poner perdón, son las partes del libro y pues está de este tamaño. Entonces, los que no puedan leer el tamaño de la letra, bueno, pues váyanme siguiendo, por favor. Dice Charles Bitter, dice, en el prefacio de la autora Besant, fechado en diciembre de 1910, sigue explicando cómo escribió Alcione este libro. Y aquí viene una parte textual, dice, y las transcribió de memoria, despacio y laboriosamente porque su conocimiento del inglés del año pasado era mucho menos fluido de lo que es ahora, dice Peter. La mayor parte es una reproducción de las propias palabras del maestro Kotomi. Las que no son una reproducción verbal son el pensamiento expresado en las palabras de su discípulo. Dos frases que pasaron por alto fueron suplidas por el mismo maestro, por el maestro Katome, solamente dos frases. En otros dos casos se añadió una palabra que faltaba. Aparte de esto, es totalmente de Alcione, su primera dádiva al mundo. Bueno, así es lo que dice aquí Leadbeater. Lo que sigue sobre lo que sucedió es de mi propia cosecha, tal como se le da a los maestros del sendero.
La historia de cómo llegó a escribirse este libro es relativamente sencilla. Cada noche yo tenía que acompañar a este muchacho, a Krishnamurti, en su cuerpo astral, era Alcione, a la morada del maestro. En su cuerpo astral salían ambos a la morada del maestro para poder recibir la instrucción, es decir, lo que el maestro Kotomi le iba a decir a Alcione, que es Krishnamurti, respecto al contenido del libro. 13 años. El maestro dedicaba alrededor de unos 15 minutos cada noche para hablar con él, pero al final de cada charla, él siempre resumía los puntos principales de lo que le había dicho en una simple frase o en unas cuantas frases, es decir, hacía un proceso de síntesis, haciendo así más fácil y breve, perdón, el resumen que se repetía al muchacho para que lo memorizara. El muchacho, Krishnamurti, recordaba ese resumen por la mañana y lo plasmaba por escrito. El libro consiste en estas frases del compendio de las enseñanzas del maestro, hecho por él mismo y con sus palabras. El muchacho las ponía por escrito muy laboriosamente porque su inglés no era muy bueno por aquel entonces. Sabía todas estas cosas de memoria y no se preocupaba especialmente por las notas que había tomado. Un poco más adelante el muchacho fue a Benares con nuestra presidenta, o sea, con Annie Besant. Cuando llegó allí, me escribió. Yo estaba entonces en Adyar y me pedía que recogiera y le enviara todas las notas que había tomado de lo que el maestro le había dicho. Yo arreglé estas notas lo mejor que pude y las mecanografié. Entonces me pareció que como estas notas eran casi exclusivamente palabras del maestro, tenía que asegurarme de que no había habido ningún error al transcribirlas. Por consiguiente, tomé la copia mecanografiada que había dicho para el maestro Kotomi que había hecho para el maestro Kotomi y le pedí que tuviera la bondad de revisarla al maestro Kotomi. Él lo hizo así y corrigió una o dos palabras. Aquí y allá añadió una que otra nota explicativa y unas cuantas palabras aquí y allá. Bueno, unas cuantas frases más que yo recordaba haberle oído decir al señor Krishnamurti. Luego dijo, sí, parece correcto, está bien, pero añadió, vamos a enseñárselo al señor Maitreya. Y entonces fuimos los dos, él tenía el manuscrito y se lo enseñó al mismo instructor del mundo, al mismo instructor del mundo, quien lo leyó y aprobó. Fue él quien dijo, debéis hacer un hermoso librito con este trabajo para presentar a Alcione al mundo. Nosotros no habíamos tenido la intención de presentarlo al mundo, no habíamos considerado deseable que tan grandes pensamientos apareciesen como de un muchacho de 13 años que todavía tenía que terminar su educación. Pero el mundo oculto hacemos lo que se nos dice y por eso este libro se entregó al impresor tan pronto como pudimos. Todos los inconvenientes que esperábamos de una publicidad prematura ocurrieron, pero con todo el señor Maitreya tenía razón y nosotros estábamos equivocados, porque el bien que se ha derivado de este libro supera en toda medida las preocupaciones que nos ha creado. Muchísima gente, literalmente hablando, miles y miles de personas, han escrito para decir cómo este librito había cambiado sus vidas, de qué manera las cosas habían tomado un nuevo significado para ellos por haberlo leído. Se ha traducido a 27 idiomas en esa época, fíjense. Se han hecho unas 40 ediciones del mismo o tal vez más y se ha impreso alrededor de 100.000 ejemplares. Ahora mismo se está preparando una edición de 1 millón de ejemplares en América. Con este libro se ha hecho un maravilloso trabajo. Lo más importante es que ostenta el imprimatur especial del instructor del mundo, Krishnamurti, que está por venir, y esto es lo que lo hace más valioso. El hecho de que en cierto modo nos muestra lo que van a ser sus enseñanzas a los 13 años. Desde el momento que este libro se publicó por primera vez hasta hoy, son inagotables las ediciones que se han llegado a editar del mismo y siguen editándose todavía. Bueno, es una nota. La oración preliminar. Charles de Vittera dice, la doctora Besant termina con un buen deseo para todos nosotros y dice lo siguiente, que este libro pueda ayudar a otros como las enseñanzas de viva voz le ayudaron a él. Esta es la esperanza con la que él lo da. Pero las enseñanzas solo pueden ser fructíferas si se viven como él las ha vivido, desde que brotaron de los labios de su maestro. Repito, pero las enseñanzas solo podrán ser fructíferas, para los que los leamos, si revivimos como él lo ha vivido, desde cómo brotaron de los labios de su maestro. Si se sigue el ejemplo, así como el precepto, entonces tanto para el lector como para el que lo escribió, el gran portal se abrirá de par en par y sus pies hollarán el sendero, si lo hacemos bien. Hay que leerlo con cuidado. Revisando este libro, la doctora Besant dijo, muy raramente se dan a los hombres palabras como estas, enseñanzas tan directas y tan bellamente expresadas. Por esta razón, ciertamente cada palabra del mismo es merecedora de nuestra más alta consideración.
Al principio del libro, antes de entrar incluso en el prefacio de Alcione, se inserta la antigua plegaria traducida al sánscrito. Condúceme, por favor, de lo ilusorio a lo real, condúceme de las tinieblas a la luz, condúceme de la muerte a la inmortalidad. La utilización de la palabra real, en este caso, puede originar alguna desorientación. Cuando decimos real e irreal, la idea que acude a nuestra mente es que una cosa tiene una existencia definida y la otra no. Lo irreal para nosotros es puramente imaginario, pero esto no es precisamente, perdónenme un segundito, déjenme mover al perro para que pueda yo continuar. La utilización de la palabra real en este caso puede originar alguna desorientación. Cuando decimos real e irreal, la idea que acude a nuestra mente es que una cosa tiene una existencia definida y otra no. Lo irreal para nosotros es puramente imaginario, pero esto no es precisamente lo que los hindúes entienden por esa expresión. Tal vez nos aproximaríamos un poco más a su significado si dijéramos, condúcenos de lo impermanente a lo permanente. Entonces, un problema semántico de la palabra, la raíz de la palabra. En vez de real a lo irreal, impermanente a lo permanente. La afirmación de que los planos inferiores físico, astral y mental son irreales conduce a menudo a una preocupante confusión. Repito, la afirmación de que los planos inferiores de un ser humano físico, astral y mental son irreales conduce a menudo a una preocupante confusión. Estos planos no son irreales en su propio nivel mientras perduran. Mientras perduran, son reales. Los objetos físicos parecen perfectamente reales mientras estamos en el plano físico, es decir, en este plano de realidad. Pero cuando el cuerpo se duerme y utilizamos nuestra conciencia astral en lugar de la física, esos objetos dejan de ser visibles para nosotros porque hemos pasado a un plano más elevado. Por esta razón, algunas veces la gente dice que son irreales, pero precisamente es mucho más razonable decir que el plano astral es irreal porque no vemos sus objetos cuando estamos en el plano físico. Tanto los objetos del plano físico como los del plano astral están siempre ahí. Son visibles para aquellos cuya conciencia está respectivamente en cada plano, es decir, para el clarividente que puede fluir tanto en el plano astral como en el plano físico. En todo lo que se me alcanza, toda manifestación es impermanente. Solo lo inmanifestado es siempre y absolutamente lo mismo. Toda manifestación, incluso la de los planos más elevados, pasará un día otra vez a lo inmutable, de modo que la diferencia entre lo que normalmente llamamos impermanente y aquello que se encuentra en los planos superiores solo es cuestión de tiempo, el cual en comparación con la eternidad puede no significar prácticamente nada. El plano físico, pues, es tan real como el plano nirvánico y es ciertamente una expresión de la deidad, de modo que no debemos formarnos la idea alguna de que estas cosas son reales o no reales y las otras un simple sueño o una fantasmagoría. En otra teoría comúnmente sostenida es que la materia es mala, pero eso no es así en absoluto. La materia es una expresión de lo divino, mismo que lo que es el espíritu. Ambos son en uno en él, dos expresiones de él. La materia opera a menudo para poner obstáculos a nuestro progreso, pero solo cuando se utiliza así para retrasar nuestro camino. También un hombre que se corta con un cuchillo podría decir que los cuchillos son malos. Considerando la flexibilidad de las palabras sánscritas, igualmente podríamos traducir la primera línea como condúceme de lo falso a lo verdadero, verdadero, permanente, real. Estas palabras parecen abarcar el mismo sentido, de modo que lo que estamos diciendo sea más bien desde lo externo, en donde la ilusión es mayor, se nos conduce a lo interno, donde se está más cerca de la verdad absoluta. La segunda petición es condúceme de las tinieblas a la luz, es decir, evidentemente de las tinieblas de la ignorancia a la luz del conocimiento. La plegaria está dirigida al Maestro. Le pedimos que nos ilumine con su sabiduría. También hay un segundo sentido relacionado con esto en la India, porque en las palabras se da por, y nos pasamos a la siguiente página, sentado, que se le pide que nos conduzca hasta el conocimiento de los planos superiores. Y aquí tenemos un pensamiento más bien inspirador que encontraremos en algunos de esos antiguos textos, que en la luz del plano inferior son las tinieblas del plano que le sigue. Esto es maravillosamente cierto. Lo que aquí se considera como luz es sombra y oscuridad comparado con la luz del mundo astral. Repito, esto es maravillosamente cierto. Lo que aquí, en este plano físico donde estamos nosotros, se considera como luz, en realidad es sombra y oscuridad comparado con la luz del mundo astral. Y a su vez esa luz astral es pobre en comparación con la luz del plano mental. Es muy difícil explicar esta diferencia en palabras porque cada vez que ascendemos a un plano, en nuestra conciencia tenemos la impresión de algo mucho más maravilloso, de todo lo que habíamos conocido antes. Mayor poder, mayor luz, mayor bienaventuranza.
Cuando el hombre realiza un claro desarrollo de conciencia, piensa, ahora por primera vez sé lo que la vida significa realmente, sé lo que es la felicidad y cuán espléndidas son estas cosas. De modo que cada plano está absolutamente desfasado de toda proporción y es superior al plano que está por debajo de él. De manera que, por ejemplo, regresar incluso desde el astral al plano superior inmediato, al plano físico, es como salir de la luz del sol y adentrarse en una oscura mazmorra. Cuando el hombre puede actuar conscientemente en el nivel mental, descubre una expansión en muchas direcciones completamente más allá de lo que él conoce o conoció en el astral. Cuando puede alcanzar la conciencia búdica por primera vez, percibe un poquito de cómo Dios ve las cosas. Entonces uno llega a contactar con la divinidad y empieza a saber cómo Él, que está en todo, siente a través de todo y se dice que en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, en hechos. Y de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos, aquí está hablando entonces de Pablo el iniciado. Y todo esto no es solamente una bella expresión poética, sino que representa una realidad afectiva. Existe una gloriosa unidad, no solo una fraternidad, sino una unidad de hecho. Y cuando el más mínimo fleco de todo esto puede alcanzarse por primera vez, uno empieza muy tímidamente a comprender cómo siente Dios cuando contempla su universo y dice, es un buen universo. Y así, desde las tinieblas de los planos inferiores, pedimos ser conducidos a la luz de la conciencia con la inspiración, por supuesto, de la divinidad. Después viene el espíritu del discípulo y otra vez empieza con unas palabras de Leadbeater. Dice, llegamos ahora al prefacio del mismo Alcione, que dice lo siguiente, estas palabras no son mías, dice Alcione en su libro, son del maestro que me enseñó. Sin él no podría haber hecho nada, pero con su ayuda he puesto mis pies en el sendero. Bueno, él atribuye su progreso principalmente a la influencia y ayuda de su maestro. Nosotros tenemos mucha ayuda de la que él recibió porque tenemos el mensaje de este libro, que son las palabras del maestro. Pero además, esta gran ayuda de su presencia y su guía personal está lista y a punto para cada uno de nosotros. Esto debe quedar grabado en nuestras mentes como una realidad. Debemos confiar en esto como un hecho absolutamente cierto. Igual que Alcione fue ayudado, también serán ayudados aquellos que se dispongan a prepararse para recibir esa ayuda. Vosotros también deseáis entrar en el mismo sendero, dice en el libro, de modo que las palabras que él me dijo también os ayudarán a vosotros si queréis obedecerlas. No es suficiente decir que son verdaderas y bellas. El que desee tener éxito debe hacer exactamente lo que dice el maestro. Mirar la comida y decir que es buena no satisfará a un hambriento. Tiene que alargar su mano y tomarla. Así pues, no basta con escuchar las palabras del maestro, tenéis que hacer lo que él dice atendiendo cada palabra y aprovechando cada indicación. No basta decir haré todo lo que está escrito en el libro. Sus enseñanzas tienen que impregnar cada parte de la propia vida. Hay que estar alerta ante las oportunidades. Hay una pequeña estrofa de la poesía final del libro que expresa esto muy bien. Aguardando la palabra del maestro, atentos a la recóndita luz, escuchando para captar sus mandatos en medio mismo de la lucha, reconociendo su más sutil indicio a través de las testas de la multitud, escuchando su más leve susurro por encima del ruidoso canto de la tierra. Bueno, en medio de todo el bullicio, ajetreo y excitación de la lucha por la vida, debemos estar atentos todo el tiempo si se aspira a ser un discípulo real del Maestro. Deben buscarse afanosamente las oportunidades de poner en práctica cualquiera de las enseñanzas. Después de todo, esto no es realmente difícil porque es principalmente cuestión de hábito. Entonces, Zen es que la prime paz de Kutia. Bueno, solo el primer paso de lo que es lo que cuesta. Cuando se ha formado el hábito, es tan fácil estar vívidamente alerta para esto durante todo el tiempo como lo es para el hombre de negocios que está buscando la oportunidad de hacer dinero. Es verdad que el hombre debería mantenerse en constante vigilancia, porque mientras está entregado a los negocios, su deber es hacerlo bien. Pero si él puede estar ansioso por las cosas temporales, seguramente nosotros podríamos igualmente estar todavía más ansiosos por las cosas de la vida, por la vida superior. Es muy importante que aquellos que deseen llegar a los pies del maestro comprendan bien su actitud. Es la misma a la que nos induce el estudio teosófico. Pero la actitud es realmente lo que pretende el estudio porque la teosofía es para vivirla, no simplemente un sistema de educación. Por lo tanto, debemos tratar de sintonizar nuestras intenciones con las suyas, pero sin forzarlas en absoluto.
Lo más inteligente para que cualquiera de nosotros no sea, es el adoptar un punto de vista meramente porque es el del maestro, sino por comprender cómo él ha llegado a ello. Debemos tener una confianza absoluta al adoptarlo porque Él sabe mucho más que nosotros, pero no es esto lo que Él desea para nosotros. Nuestro intelecto debe estar convencido y no solo nuestros sentimientos influidos por su pensamiento. El principal requisito es estar completamente convencido a nivel mental de que estas cosas son las más reales, permanentes e importantes. El cristiano generosamente afirma con certeza que las cosas invisibles son más importantes que las cosas que se consideran temporales, pero no actúa como si creyera en ello, es decir, solamente actúa como que lo sabe. ¿Por qué? Porque no está convencido al 100%. El cristiano está completamente seguro en el plano físico de que el dinero es una cosa importante y que cuanto más dinero pueda conseguir, mejor para él. Pero eso no está igualmente convencido de que las cosas espirituales sean reales. Las cosas espirituales pertenecen al grupo de lo subjetivo, que él califica de religión y por alguna razón no tiene la certeza y no ve sentido práctico en estas cosas para él como las ve lo que atañen a la vida ordinaria. Los que tratamos de progresar según estas directrices hemos de introducir precisamente esta cuestión en el sentido práctico de las cosas del espíritu, esa absoluta y clara certeza de los reinos de lo invisible. El señor Sinet dijo en su primer libro sobre teosofía: estas cosas deben ser tan reales para nosotros como la existencia del Charing Cross, en el libro del mundo oculto. Eso es verdad. Deberían ser tan familiares como las cosas que vemos cada día. Pueden llegar a ser así para nosotros mediante el razonamiento sobre ellas o a través de la intuición. O sea, aquí da dos vías. Pueden llegar a ser así de reales e importantes mediante el razonamiento en su versión más elevada sobre ellas o a través de la intuición. O mejor aún, a través de la experiencia directa. Cuando hemos llegado a estar completamente convencidos por el intelecto de que una cosa tiene que ser así, esta cosa se convierte en un hecho para nosotros. Esta es probablemente una de las ventajas que tienen los estudiantes más antiguos sobre los más nuevos. Por muy entusiastas que puedan ser los nuevos, los más antiguos han tenido tiempo para vivir estas cosas y para hacer de ellas poco a poco, grano a grano, por así decirlo, una parte de sí mismos. El conocimiento aumenta cada vez más, como dice el poeta. Hay algunos que despiertan enseguida al estado de absoluta certeza de las mismas gracias a una afortunada intuición, que en realidad es su buen karma de vidas pasadas. Pero para la mayoría de nosotros, cuyo karma no ha sido tan bueno como todo eso, el desarrollo gradual tiene mucha importancia. Desde luego, una persona puede ser miembro de la sociedad durante 30 años y transcurrido ese tiempo puede no saber más de lo que ya sabía al principio. Pero esto es una pena, porque es una oportunidad que se pierde. Pero para aquellos que piensan constantemente en la teosofía y la viven, hay una sensación de seguridad que ha ido desarrollándose gradualmente. Las experiencias de la vida y del pensar de estas cosas han acumulado para nosotros prueba tras prueba hasta que hemos visto que tiene que ser así. En muchos casos los conceptos teosóficos han parecido difíciles e intrincados al principio, pero posteriormente parecen fáciles y sencillos a costa de leer y releer, comprender y comprender. Han pasado a formar parte de nosotros mismos, porque empezamos a comportarnos de acuerdo a estos preceptos. Un niño copia una página de escritura y se siente muy orgulloso si no se equivoca, pero más tarde hará lo mismo sin pensarlo. El hecho de hacerlo se ha convertido en habilidad. Mientras estamos aún realizando el esfuerzo para comprender, no hemos descubierto el valor de las verdades teosóficas. Más tarde, éstas se convertirán en un poder dentro de nuestras vidas. El sendero del hombre que consigue alguna experiencia personal es más fácil y rápido. Muy pocos de nosotros se quedan totalmente sin la experiencia e incluso un solo ápice de conocimiento directo de esta clase nos muestra, no tal vez que todo el resto es verdad, sino que eminentemente probable, hemos visto por nosotros mismos que una parte de lo que hemos aprendido lo es. Descubrimos que con el resto ocurre probablemente lo mismo, puesto que toda filosofía teosófica es coherente y esta probabilidad es tan fuerte que prácticamente se convierte en nosotros en certeza. Si pasáis por alto una indicación, si omitís una palabra de lo que aquí se dice, esta se pierde para siempre, porque él no las repite. Bueno, vamos aquí con las cuatro vías de acercamiento y me parece que hasta ahí hice la... Bueno, vienen dos cosas más, pero yo creo que le voy a dejar hasta acá. Nada más vamos a ver algunos detalles ya para cerrar esta parte. Vienen las cuatro vías de conocimiento. Nada más voy a leer el primer párrafo de Charles Leadbeater. Dice, en los libros orientales se nos dice que hay cuatro caminos por medio de los cuales el hombre puede iniciar el sendero probatorio. Dicen que el método más frecuente de ese viraje es a través del compañerismo de los que ya están en el sendero, es decir, juntarse a un grupo de personas más adelantadas. Eso hace que vean su gloria y belleza y la necesidad de seguirlo. La influencia de un discípulo avanzado no queda limitada a las palabras que pronuncia.
Es la vibración de la vida que irradia de esa persona la que es tan poderosa, tan atrayente. Este hecho está completamente reconocido en la India, donde existen muchos instructores de diferentes categorías en diferentes niveles, de diferentes grados de poder que allí se denominan gurús. Cada uno tiene su propio grupo de seguidores y les enseña sus propias ideas sobre la filosofía y algunas veces les da mantras para que los reciten, formas de meditación y prácticas de yoga a realizar. Sin embargo, no es de ningún modo y con esas cosas que les ayuda. Lo más importante es que estarán con él. Si es un aristotélico que va de un lugar a otro, se acuerdan que ellos caminaban, los famosos peripatéticos, todos le siguen, igual que los discípulos de Jesucristo cuando viajaban con él en Palestina. Si vive en un lugar determinado, estos discípulos se reúnen con él, se sientan a sus pies y escuchan cualquier palabra de sabiduría que pueda expresar. Pero el beneficio que obtienen no es tanto por lo que enseña, como por la influencia de su experiencia convertida en esta vibración que transmite a través del carisma que ha generado, a través entonces de la conciencia plena que ha desarrollado. Este proceso es totalmente científico. Los vehículos superiores del gurú están animados de una serie de vibraciones más elevadas que las de sus discípulos, que han llegado más recientemente que él, desde la vida mundana en donde las vibraciones son de nivel más inferior. Ellos no se han apartado por completo del lado egoísta de las cosas, son seguidores, somos seguidores, como lo ha hecho él. Tienen que preocuparse por sí mismos, descubrir sus defectos y buscar soluciones para deshacerse de ellos y desarrollar algunas virtudes. En resumen, tienen que modificar su propio carácter y eso normalmente es un trabajo lento y muy complicado. Este proceso pueden ser ayudados muchísimo si están en contacto constante con el gurú, quien ya tiene desarrolladas esas virtudes y extinguidos aquellos problemas, aquellos defectos del mismo. La presión de la vibración superior es constante, tanto que estén despiertos como dormidos y están absorbiéndola y armonizándose con ella todo el tiempo. Este es un principio muy conocido en física. Si juntáis cronómetros que no se mueven regularmente en armonía, el más potente atraerá gradualmente en concordancia al más débil o se pararán al unísono. La segunda manera de entrar en el sendero de probación es escuchando, leyendo las enseñanzas sobre un tema. La persona que se interese en esta cuestión se apoya en algunas enseñanzas siguiendo estas pautas más elevadas. Se entrega a su propia intuición e inmediatamente busca satisfacer sus deseos de descubrir más sobre ello. Esta fue mi propia experiencia. A través del mundo oculto di con ello y enseguida se me ocurrió, si esto es así, y evidentemente lo es, si existen esos seres tan importantes y si ellos están dispuestos a aceptar nuestros servicios y darnos a cambio algo de su inapreciable conocimiento, entonces yo voy a ser uno de sus servidores. Es lo que está diciendo entonces Leadbeater. Recogeré mis migajas, recogeré las migajas que pueda y lo único importante a partir de ahora es aplicarme para trabajar y para encontrarme en esa posición de alguna manera. Desde luego hay muchos miles de personas que escuchan y leen las enseñanzas, sin embargo, no reciben ninguna inspiración de las mismas. Esto es el resultado de las experiencias del hombre en vidas anteriores. Solo aquel que se ha puesto en contacto con la verdad y se ha convencido por sí mismo de su belleza y realidad en vidas anteriores, siente al instante que esto es una verdad cuando se pone en contacto con ello en esta vida. Y luego sigue, pues eso, que se animen ustedes a leerlo. Tiene ahí fotos muy bonitas, no en este libro, son otras fotos que conseguí. Aquí está cuando recién encontraron a Krishnamurti con su primera bicicleta, el hermano que es menor con la otra bicicleta, ahí está Charles Leadbeater. Aquí está en una de las conferencias, aquí está todavía Krishnamurti recién encontrado, vean cómo está ahí en medio de Annie Besant y de Charles Leadbeater. Y luego, bueno, pues ahora ya una vez hecho el recorrido de lo que habíamos quedado la sesión pasada en relación a, a, a Leadbeater y a Besant hablando de Alcione, pues ya si ustedes se animan, lean por favor la obra. Es muy hermosa. Y ahora sí entramos con nuestro libro que se llama Early Teachings de los maestros de 1881 al 83, y ahí está Jinera Hadassah, joven. Y bueno, vamos a empezar. Esta es la tercera parte sobre las cartas de los maestros. Empieza con entonces Jinera Hadassah. Esta es una de las obras más antiguas traducidas al castellano que tomé foto para poder entonces entrar en... Aquí vamos a entrar en otra introducción. Vamos a entrar en una pequeña introducción, aunque ya no nos va a dar tiempo, lo vamos a dejar para la próxima sesión. Entonces, entramos ya al libro de las primitivas enseñanzas, la próxima sesión. Van a venir sesiones un poco complejas, porque así está planteado el libro. En este libro, Jinera Hadassah comparte cosas de mayor complejidad de lo que los maestros revelaron durante todo el periplo que tuvieron con estos dos señores que ya hemos visto y con muchos otros más.
Voy a dejar un poco para después las otras cartas que hay, porque hay varias también para los teósofos alemanes, otras para Leadbeater, otras para Blavatsky, etcétera. Hay una serie de cartas que también vamos a ver cuando sea prudente ver. Bueno, pues vamos a dejarle hasta acá, chicos, que ya tenemos entonces la hora y vamos a pasar entonces a las preguntas, comentarios y lo que surja de esta bellísima obra, tanto la que hizo Alcione como los comentarios que se hacen a raíz de ella. Déjenme poner nada más aquí una señal para que no me pierda yo. Entonces nos quedamos pues, prácticamente en la introducción. Ok, bien. Preguntas, dudas, comentarios o extras que quieran ustedes comentar. Hechas ya estos repasos y clarificaciones, pues vamos a entrar ya directamente en la obra, que eso lo vamos a hacer en la próxima sesión. ¿Alguna pregunta, chicos? Buen día. Este, Quisiera Hola. saber, me parece que sí están las sesiones en YouTube, ¿no? Sí, creo que sí, se suben Ahí todas ya. aquí. Chuy Sí, es porque tenía y pensado Carolina son las... apuntar ¿cómo se llaman? Las fotos, o los libros que habían mencionado. Dije, mejor lo dejo al final para preguntar. Se Ah, ya, suben. gracias, se me pasó por alto, sí. Entré un poquito, creo, 20 minutos y salí también unos 10 minutos, entonces, gracias. Y había Sí, leído la sí. autobiografía de Krishnamurti, entonces se me hace afín, ¿no? No, el libro es maravilloso, hay que leerlo con calma, hay que disfrutarlo. Sí. No como ustedes se estilen leer con sus palomitas, con lo que quieran, pero es para disfrutarlo en una tarde y leerlo con mucha calma. Y están leyendo a Krishnamurti, ¿no? Y además en un libro dictado por el maestro Kotomi. O sea, no es un libro común y corriente y todo salió la sesión pasada, ¿se acuerdan? La sesión pasada salió, hubo mucho interés sobre esta obra que nos recomendó Ángela y entonces por esas razones que yo les di un empujoncito, hay que leerla completa y disfrutarla. Y para los que no la vayan a leer, tampoco les hace daño que les haya yo leído el contenido, además, tal como viene. Son copy-paste que vienen ahí o sea, no son o sea, viene exactamente como viene la obra en castellano. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario, alguna duda o lo que fuere? ¿Alguna, algún extra? Disculpe, sí, ¿Sí? por ejemplo, estaría asociando con la biografía más que con o sea, por ahora puedo opinar de lo otro, pues, ¿no? Es interesante, muchas gracias, las lecturas, los textos mencionados, y me acordé, a ver, no sé, dice que una vez cuando su hermano se enfermó y murió y él pidió a los maestros, al maestro que se iba a curar y no se dio, entonces él vio una imagen o como fractal o ¿no? Y pasó por encima, como que ya no creía, como que fue su etapa, ya pasó, ¿no? O sea, es para él la experiencia, pues, ¿no? No como diciendo que nosotros no creamos en ellos, ¿no? ¿Cómo A se ver, mira, entiende? este, en la vida de cualquiera, y Krishnamurti no es la excepción, vas a encontrar altibajos, por supuesto, en las personas más desarrolladas, es mi opinión. Las partes altas son mucho más que las partes oscuras. Los relatos que hay sobre lo que puede haber pasado ahí, hay que entender que también pues, todas estas figuras tienen detractores y seguidores. Y entonces a mí me ha tocado incluso en conferencias de que se habla de pleitos y salidas, y de hecho sí los hubo aparentemente o lo que fuera, pero no nos detengamos en eso, no nos detengamos en esa parte porque ¿a dónde vamos a llegar? Y esa es una muy mala costumbre que tenemos en Occidente. Tratar de encontrar el punto contradictorio es ojalá usáramos lo digo con todo respeto, ¿no? Claro, sí. No porque no se lean estos detalles oye, a usted que respetaba a los animales se le vio dándole una patada. Pues sí, y tuvo 157,000 ocasiones donde los acarició y una que le dio una patada. Bueno, pues así es. Hay que entender No, y se de eso golpeó solamente me por acuerdo la que se le razón que acercó fuera. un monito, creo. Solamente me acuerdo en cuanto a los animales que estando escribiendo se le acercó, creo, un mono, entró por la luna y miró y lo acarició y se fue, ¿no? Sí, En base yo a lo eso que me hago es acuerdo. brincarme esas partes porque no quiero que me hagan ruido y porque Claro, además más que son todo enseñanza, ¿no? redactadas por alguien que quiso o ponerlo todo o entrar en polémica. No sé su intención, pero mi intención Ya. era leer la parte buena de esta ¿Sabes figura si que ha hay inspirado a otras? tanta gente. A- ¿Mm? Aparte de Pupul Yayaka, ¿sabes si hay otras biografías?
Sí, bueno, hay muchas, No, ¿no? no, ya, entonces he leído solamente una. No, por ejemplo, eso fue hace pues, 2000, del 2002 al 2009, No, habré y se leído habla un par de mucho de libros. la muerte del hermano y cómo se devastó, porque al final era humano y bueno, etcétera. Pero bueno, yo aquí no quiero Claro. entrar con esos temas. Vamos a usar la parte bonita de Krishnamurti, Sí, lo porque que ahora, hace es el poco mensaje tiempo, del maestro. sí, un amigo me dio el libro, el darse cuenta, ¿no? Entonces me había dado un fragmento, la parte inicial, y después ya me dio el libro completo. Entonces, observaba eso y ahora asistiendo a la charla de Teosofía, ¿no? Reciente, después de medio año que perdí mi WhatsApp. Entonces sí, ¿no? Es como una primera pregunta porque no me viene nada a la mente, entonces ya preguntar así eso, pero No después se ya preocupen, el, lean todo el- lo que el puedan y conocimiento, saquen claro. una conclusión después de leer todo lo que se pueda. Y siempre sabiendo pues, que no estuvimos ahí, estamos confiando en lo que la persona puso. Entonces, como no estuvimos ahí, pues tenemos que confiar en la buena fe en las fuentes que tiene la persona que está ahí. Y luego, para rematar, a veces en muchas de las reacciones que tienen las personas muy desarrolladas, también hay indicaciones de los propios maestros que lo tienen que hacer así por razones que desconocemos, como ya vimos aquí que decía Leadbeater, caray, como que nosotros no estábamos muy de acuerdo que un niño de 13 años le fuéramos a publicar, pero nos dijeron que lo hiciéramos y lo hicimos. Porque en esos temas hay que entender que estamos en el kindergarten y los maestros están mucho más adelantados que nosotros y ellos saben por qué hacen y dicen o dejan que pasen ciertas cosas o no dejan que pasen otras. Así es. Entonces, por eso hay que concentrarse un poco entendiendo que cuando tenemos una versión tan directa por parte del maestro, pues hay que disfrutarla y si vemos de repente alguna cosa rara, pues yo lo que hago es brincármela, porque mi intención es llenarme de toda la luz que tenga la obra y por supuesto que va a tener dos o tres cosas que a lo mejor no son tan luminosas, porque no me interesan, porque no es lo que estaba yo buscando. Lo que estaba buscando es la mayor parte de la luz que la obra tenga. Y eso después de hacer una síntesis de muchas lecturas que hagamos de una misma cosa, porque de hecho las hay. Y también hay unas biografías que, bueno, de repente uno en la página 3 decide mejor no seguir leyendo. Bueno, es cada quien debe tener su criterio. Es el consejo que te doy, Richard Fong. Te Sí, lo digo, yo porque yo también soy buscando como medio nuevo, conocimiento, no había completamente. un poco de todo, ¿no? Sí, Había un poco niñez, todo eso, entonces yo leyendo algún texto, entonces casi menos de la mitad de conocimiento había, ¿no? Más que toda experiencia de niño, juventud, pero igual me servía, ¿no? Entonces, yo digo, si de esa forma se lee todo lo que los sabios así, entonces se puede comprender de una manera distinta. Es como desde nuestra cultura ver hacia el pasado, como el trato hacia a ver, cómo se puede decir de raza negra o las mujeres o no, pero en esa época así era la cultura, pues, ¿no? así es la cultura. Hablar de Y la esclavitud. Vean este libro porque Leadbeater y Annie Besant hacen comentarios muy interesantes de la obra. Simplemente cómo se dictó y dónde iba. O sea, son cosas interesantes para el que le interese verlas y luego los mensajes que ya trae el libro en sí mismo, que bueno, el libro no vamos a ver no estamos viendo los detalles del libro, estamos viendo de las cosas que ocurrieron mientras se escribió el libro. Es una obra muy hermosa, ojalá la sigan ustedes. Y para todos los que... Ángela, si quieres, Richard, pasamos ya a cosas Sí, si te sí, sí, parece. sí, gracias. Gracias. Ángela, Bueno, yo que lo que podría decir todas en las biografías y todos nosotros tenemos defectos y cualidades claro, innatas en cada persona porque venimos de otras existencias, no somos adeptos. Krishnamurti tenía un adelanto muy grande, nos dejó una gran enseñanza y lo que debemos de ver en él es esto. Y de verdad, bueno, estoy hablando por mí. Lo tengo el libro a los pies del maestro como de cabecera. Y yo les digo que a veces cuando reflexiono en la noche, encuentro que probablemente ese día me he equivocado en algo. Yo acostumbro coger el libro y darle dos vueltecitas y abrir. Y justo donde abro está la respuesta de lo que pasó ese día. Porque no sé cómo, pero funciona. A mí me funciona. Yo les digo que es un libro maravilloso y no soy solo la única persona que lo tiene. Sé de uno de, ah, de los que tienen, pienso yo, bastante conocimiento porque lleva muchísimos años en teosofía y también lo tiene de cabecera. Y hemos comprobado, hablando con esa persona, que es así, que miremos solo, esto va para Richard, miremos únicamente la parte buena claro. de cada persona o de cada libro que leamos
porque si nos vamos a los defectos que puede haber tenido en algún momento, pues nosotros también los tenemos. Y tal vez a montones y no nos damos ni cuenta. Así que por favor, miremos solo eso y sí les recomiendo el libro. Y ojalá uno pudiera, son cuatro mm, como objetivos que da el libro. Y si uno siquiera pudiera hacer uno realmente como debe ser, ya lleva una ganancia grande. Muchas gracias y disculpen que tal vez soy No, no, un no, muy poco bien. fuerte, pero yo creo que es así como tenemos que ver las cosas. Y el estudio es muy importante. Y Krishnamurti, a los que critican a Ani Besa, que son muchos en la teosofía, que incluso alguien los puso que la segunda generación, tercera generación, bueno, que lo han criticado a Krishnamurti, a Ani Besa y a Leadbeater, se les olvida que gracias a Leadbeater, que me abría la boca y me metía la comida, yo no estaría vivo, porque él era, en un comienzo fue anorésico por un tiempo, no comía, no le gustaba la comida, la rechazaba y tenían que abrirle la boca. Entonces, criticamos a Leadbeater y a Krishnamurti y a Annie Besant y nos olvidamos que gracias a esas dos personas, y claro, los maestros, por supuesto, tenemos a Krishnamurti y la enseñanza de Krishnamurti. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos a todos. Muchas gracias por estar en la Muchas clase gracias, muchas y gracias. nos vemos Desde entonces mi la parte, próxima, disculpen. próxima sesión.